Hoy nos toca revisar el sacramento de la Eucaristía, el sacramento de los sacramentos. Es muy importante esta revisión que nosotros vamos a llevar a cabo y vamos a posiblemente necesitar más de una sesión para poderla abarcar, puesto que si nosotros no entendemos el sacramento de la Eucaristía, nosotros tenemos un gran hoyo en nuestras almas y un gran hoyo como católicos y un más inmenso hoyo como apóstoles de los últimos tiempos. Por eso vamos a prestar atención y aunque parezca un poquito largo, vamos a, con todo este corazón ensanchado, luego de terminar de rezar y entregarle a nuestra Madre Santísima el rosario, vamos a iniciar este camino para vivir la Eucaristía de una manera un poco diferente y tal vez todos ya sepamos lo que vamos a revisar. Sin embargo, nunca como la Santa Palabra se agota, siempre vuelve nuevamente a darnos un nuevo prisma, un nuevo entendimiento y un más ensanchado amor para poder vivirla, este regalo que la Santísima Trinidad a través de nuestro Señor Jesucristo en el Espíritu Santo y con el acompañamiento y la intercesión de nuestra Madre Santísima, todos los ángeles, todos los santos, todo el purgatorio nos regalan constantemente hasta el final de los tiempos. Bien, el sacramento de la Eucaristía tiene varias nominaciones o nombres. Los nombres que se le dan a este sacramento son los siguientes. Eucaristía, porque es acción de gracias a Dios. Banquete del Señor, porque se trata de la cena que el Señor celebró con sus discípulos la víspera de su pasión. Fracción del pan, porque este rito, propio del banquete judío, fue utilizado por Jesús cuando bendecía y distribuía el pan como cabeza de familia en el cenáculo de oración. Las denominaciones que recibe el sacramento son Asamblea Eucarística, porque es celebrada en la Asamblea de los Fieles, y comunión, porque por este sacramento nos unimos a Cristo para formar un solo cuerpo. El significado de la Eucaristía. Primero, es una nueva Pascua. Jesús quiso relacionar la Eucaristía con la gran fiesta judía de la Pascua, que celebraba el acontecimiento de la liberación de Egipto, pero no como un mero recuerdo de un hecho pasado, sino como memorial que se vuelve a hacer presente. Sin embargo, en el marco de esta Pascua judía, Jesús va a instituir una nueva Pascua, al decir, haced esto en memoria mía. Es una nueva alianza. Jesús recurre a otro gran componente de la religión judía, la alianza, un pacto de amistad y de unión mutua entre el pueblo de Israel y Dios, que les comprometía a los dos. Jesús acude a este ritual cuando, al ofrecer a sus discípulos un cáliz con vino, les dice, este cáliz es la nueva alianza sellada con mi sangre. 1 Corintios 11:25. Tercero, un nuevo sacrificio y una nueva vida. La muerte de Jesús es el nuevo y definitivo acontecimiento salvador que reconcilia a la humanidad con Dios. Y para que esta reconciliación pueda llegar a todos los hombres de todos los tiempos, Jesús instituye este memorial sacrificial que perpetúa el sacrificio de la cruz. La Eucaristía nos hace participar
no solo de su muerte, sino también de su resurrección, como lo prometió el mismo Jesús. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Los signos de la Eucaristía son la materia. La materia de la Eucaristía es el pan de harina de trigo, que en el rito latino debe ser pan ácimo, y el vino de uva. Forma. La forma son las palabras de la consagración pronunciadas por el sacerdote en la persona de Cristo. Y por tanto, en primera persona, presta a Jesucristo su cuerpo. Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Estos dos signos son signos de la promesa e institución de la Eucaristía. Jesús anunció la Eucaristía durante su vida pública y nos hace una promesa. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá eternamente. Y el pan que yo le daré es mi carne para la vida del mundo. Quien come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Juan 6, versículos del 51 al 54. Así entonces, sabemos que existe una presencia real eucarística. Ahí están contenidos verdadera, real y substancialmente el cuerpo y la sangre, junto con el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Es el mismo Cristo que vivió en la tierra. Después de la consagración, Cristo está todo entero presente en cada una de las especies y todo entero en cada una de sus partes. Esta presencia real eucarística, que es uno de los principales dogmas de la fe, se da mediante el milagro de la transubstanciación, que es la conversión de toda la sustancia del pan en la sustancia del cuerpo de Cristo y de toda la sustancia del vino en la sustancia de su sangre, permaneciendo los accidentes. Los accidentes quiere decir que son el pan y son el vino. Nosotros los seguimos viendo y ellos permanecen, pero realmente es el cuerpo y la sangre de Jesús. Existen disposiciones especiales para recibir la Santa Comunión. Primero, son las disposiciones del alma. Estar en gracia de Dios. Quien come el pan y bebe el cáliz del Señor, indignamente será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Examínese pues el hombre a sí mismo, pues el que sin discernir come y bebe el cuerpo del Señor, se come y bebe su propia condenación. 1 Corintios 11, del 27 al 29. Por tanto, quien tiene conciencia de estar en pecado grave, por muy contrito que esté, debe recibir el sacramento de la reconciliación antes de acercarse a comulgar. Para mayor fruto se requiere preparación, contrición, adoración, humildad, desagravio y acción de gracias. Recordar todos estos verbos que son acciones, porque los verbos denotan acción, aparte de estar nosotros limpias nuestra conciencia de pecado grave, para que al consumir el cuerpo y la sangre del Señor, esto produzca un mayor fruto en nuestro alma y nuestro corazón, tenemos que prepararnos, tenemos que estar contritos, tenemos que estar en estado de adoración, muy humildes, desagraviando
y dando acción de gracias al Señor por todas sus gracias y por todos sus regalos. Luego tenemos las disposiciones para recibir la Sagrada Comunión, grupo 2, que son del cuerpo. Guardar el ayuno eucarístico. La Iglesia prescribe el ayuno. Consiste en abstenerse de todo alimento o bebida, excepto agua o medicinas, una hora antes de comulgar. No obliga a los ancianos ni a los enfermos. Estar presentables, procurar ir bien presentados, es el asunto más importante de nuestro día, de nuestra vida. Si vamos a un funeral, nos ponemos colores discretos. Si vamos a una fiesta, nos ponemos colores brillantes y nos coronamos con nuestras joyas. Para ir a la Santa Misa, tenemos que ser presentados en forma humilde y en forma casta. Se recibe de pie o de rodillas. En algunas diócesis se puede recibir en la mano. Ser delicados. Todo esto es cierto, pero es importante revisarlo y saber cuándo nosotros o lo que el Señor lo complace más, cuándo le produce mayor felicidad al Señor, la forma en que nosotros nos presentamos ante Él y lo recibimos. Saber a quién se va a recibir es saber que en la sagrada hostia se recibe a todo Jesucristo en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Ya sea que comulguemos una hostia entera o parte de ella. ¿Qué culto debemos dar al Santísimo Sacramento de la Eucaristía? Al Santísimo Sacramento de la Eucaristía debemos dar el culto de latria, es decir, de suma adoración, que es propio solo de Dios, porque en este sacramento está realmente presente Jesucristo, que es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Hay dos grandes fiestas litúrgicas en las que se celebra de modo especial este sagrado misterio. El Jueves Santo, en que celebramos la institución de la Eucaristía y del orden sacerdotal. Y Corpus Christi, destinada especialmente a la adoración del Señor en la Eucaristía. A nosotros, apóstoles de los últimos tiempos, todos los jueves, no solo el Santo, celebramos y oramos por estas dos razones, la institución de la Eucaristía y la del orden sacerdotal. Reparamos por todos los daños, por todas las faltas de respeto, por todas las transgresiones que se cometemos contra la Eucaristía y rogamos por esa orden sacerdotal para que se santifique, para que en su corazón sepa el papel, la responsabilidad y la maravillosa misión que ellos tienen en su cuerpo y en su alma. Bien, con esta breve explicación de lo que es la Santa Eucaristía, vamos ahora nosotros a ir muy lentamente analizando más profundamente el rito en sí. Entonces, es un poco largo. Vamos a ir con paciencia y vamos a tomar esto como una clase muy especial que no nos vamos a olvidar. El texto de esta presentación está extraído de el sitio web que se llama conelpapa.com. Encuentro pues que está
totalmente regido en su presentación por lo que Roma prescribe con respecto a la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística. Bien, entonces, la misa cuenta con una preparación llamada ritos iniciales. Tiene dos partes importantes, la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística, que constituyen un solo acto de culto. Concluye con los ritos finales. Esta conjunción entre la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística se daba ya en la Iglesia Apostólica. Los ritos iniciales. Todo lo que precede a la liturgia de la palabra tiene el carácter de introducción. Sirve para que los asistentes se dispongan a formar comunidad y se dispongan a una celebración consciente y fructífera, oyendo atentamente la palabra de Dios y participando en la celebración de la Eucaristía. Estos ritos son el canto de entrada, el saludo, el acto penitencial, el Señor ten piedad, el Gloria los domingos y la oración colecta. ¿Qué finalidad tiene el canto de entrada? Abrir la celebración, fomentar la unión entre los fieles reunidos y elevar sus corazones para la contemplación del misterio litúrgico del día. ¿Cómo se desarrolla? El ministro entra en el templo y se dirige procesionalmente o desde la sacristía hacia el altar. Esta procesión o caminata simboliza el camino que recorre la iglesia peregrina hasta la Jerusalén celestial. Cuando forma parte del cortejo un ministro que lleva la cruz y otro el evangeliario que lleva los evangelios, se simboliza que Cristo, Redentor y Maestro, nos llevará hasta el fin de ese camino. Recuerden que en el evangelario está la palabra viva, y debemos mostrar un gran respeto cuando el evangelario entra dentro del templo y se presenta. ¿Qué deben hacer los fieles? Los fieles se ponen de pie para indicar su disponibilidad en la celebración que va a tener lugar. ¿Qué hace el sacerdote al llegar al altar? Mientras el sacerdote se dirige hacia el altar, tiene lugar el canto de entrada, que se introdujo en la liturgia romana desde el siglo V. Al llegar al altar, que simboliza a Cristo, se realizará una inclinación profunda, que es un gesto de intenso respeto. Beso del sacerdote al altar, en nombre de todo el pueblo reunido, que es representación de la iglesia. Es el beso de la iglesia a su esposo, que es Cristo. Si la misa es concelebrada, lo besan todos los concelebrantes. Incensación, en algunos casos, que es un símbolo de honor, de purificación y santificación. El sacerdote, extendiendo las manos, saluda al pueblo. El Señor esté con vosotros. ¿Qué finalidad tiene este saludo? Anunciar a la asamblea congregada la presencia del Señor. El Señor esté con vosotros. ¿Cómo se desarrolla? Al terminar el canto de entrada, el sacerdote y toda la comunidad hacen el gesto de señal de la cruz unida a la fórmula en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El gesto de la señal de la cruz recuerda que el sacrificio de Cristo es la fuente de toda santificación. La fórmula es un acto de fe en la Trinidad y recuerda el bautismo. Luego el sacerdote y los fieles se intercambian un saludo, un diálogo. El saludo manifiesta el misterio de la presencia de Dios entre los que se han reunido en su nombre. El sacerdote invita a los fieles al arrepentimiento. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios,
reconozcamos nuestros pecados. ¿Por qué se hace? El acto penitencial manifiesta el sentimiento que tiene la Iglesia de ser comunidad de pecadores. Sirve para valorar la realidad del pecado, crecer en espíritu de penitencia y considerar la misericordia de Dios. Este acto consta de tres partes. Invitación a los fieles para que se examinen y se reconozcan pecadores. Este momento de silencio es importante y forma parte de este acto. Es una petición de perdón que se expresa con la oración. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, con el gesto de un golpe de pecho al decir, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. En el anterior rito eran 3 golpes, ahora se considera que basta con uno. Absolución, que no es sacramental, sino que expresa un deseo de perdón de Dios. El sacerdote implora, Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Luego vivimos el Señor ten piedad y el Gloria se aplica. ¿Qué es el Señor ten piedad? Es un canto de súplica en la que los fieles aclaman al Señor y solicitan su misericordia. Aunque es un canto, puede recitarse. En ese ten piedad se incluyen todos los hombres con todas sus necesidades materiales y espirituales. El gloria se canta o se dice el himno. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. ¿Qué es? Es un canto antiquísimo de aclamación y súplica. Se canta los domingos, fuera del tiempo de Adviento o Cuaresma, y en celebraciones solemnes o con asistencia especial del pueblo. Comienza con las palabras del ángel en Belén. Sigue con una estrofa dirigida a Dios Padre, como Señor, Rey del cielo y omnipotente. Continúa con una segunda estrofa dirigida a Dios Hijo, al que se llama Señor Cordero de Dios, Hijo del Padre. Es decir, se resalta su señorío, su carácter redentor y su filiación natural divina. Y concluye con una glorificación a Cristo, al Espíritu Santo y al Padre. Entonces vamos a vivir la oración colecta. ¿Qué es? Es una oración que el sacerdote dice con las manos juntas. Fue introducida probablemente por el San León Magno en el siglo V y consta de 4 partes. Invitación a la oración. Un momento de silencio para la oración personal, abierta a intenciones universales. Oración por parte del sacerdote dirigida a la Trinidad, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. Y una conclusión con una profesión de fe, aclamación y asentimiento por parte del pueblo que contesta, amén, es decir, así sea, que se haga así. Luego ahora vamos nosotros a iniciar la parte de la liturgia de la palabra. ¿Qué significa la expresión liturgia de la palabra? En esta parte de la misa escuchamos la proclamación de la palabra de Dios. Cristo mismo es quien la realiza, ya que es palabra de Dios encarnada, la única palabra que resuena en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Se lee una selección de textos de la Sagrada Escritura, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. No es una evocación de palabras pronunciadas en el pasado, es una memoria que actualiza lo que se recuerda,
haciéndola eficaz en el momento de su proclamación a aquellos a quienes se dirige. ¿De qué consta la liturgia de la palabra? Consta de lecturas, cantos interleccionales, salmo responsorial, aleluya y secuencias, homilía, credo y oración de los fieles. Así pues, analicemos las lecturas. ¿Qué son? Son lecturas variadas de la Sagrada Escritura que se van haciendo en determinados periodos del año, de tal forma que el pueblo vaya conociendo las partes más significativas del Antiguo y del Nuevo Testamento. En ellas Dios habla a su pueblo, le descubre el misterio de la redención y la salvación. Y el mismo Cristo, por su palabra, se hace presente en medio de los fieles. ¿Cómo se leen? El lector va al ambón y los fieles se sientan. No se dice primera o segunda lectura, sino que se leen directamente y terminan con la expresión palabra de Dios. Esto no es una aclaración, sino una confesión de fe. Todas estas lecturas, lo mismo que el salmo responsorial que viene a continuación, se hacen desde el ambón. Los cantos interleccionales son tres. El salmo responsorial es una respuesta a la palabra de Dios relacionada con la primera lectura. Es un texto bíblico por el que Dios habla a su pueblo. La iglesia recuerda que sustituir ese salmo por cualquier canto sería empobrecer la liturgia de la palabra. Sería antipedagógico transformar la misa en un festival de canciones que nada tiene que ver con la acción litúrgica. Directorio 41 del documento de la acción litúrgica. El aleluya significa en hebreo alabar al Señor. Se canta siempre, salvo en Cuaresma. Y las secuencias. Durante los siglos 9 y 12 llegó a haber más de 5.000. Ahora se rezan 4. Son una continuación del aleluya. En el misal de Pablo VI, la víctima pascal en la octava de Pascua, el Beni Creator Spiritus en Pentecostés, el Laudación Corpus Christi y Stabat Mater Virgen de los Dolores. Entonces viene el Evangelio. El diácono o el sacerdote lee el Evangelio que los fieles escuchan de pie. Luego viene la homilía. ¿Qué es la homilía? Es una predicación del sacerdote o del diácono que comenta la palabra de Dios dentro de la liturgia, a partir fundamentalmente de las lecturas que se han escuchado. Se debe pronunciar siempre los domingos y días festivos. No es un discurso acerca de las ideas personales del que predica, sino una prolongación de la lectura bíblica. Por eso, el que predica debe ser un oyente y un servidor humilde de la palabra de Dios. ¿Qué fin tiene? Ayudar a los fieles, a los hermanos en la fe, a captar el mensaje que las lecturas transmiten hoy y ahora, ayudándoles en sus necesidades y alentándoles a responder a sus exigencias. El lenguaje debe ser claro, sencillo, adaptado a los oyentes, encarnado en sus vidas. ¿Quién puede decir la homilía? El directorio en el numeral 41 establece: la homilía corresponde al sacerdote o diácono. En la celebración litúrgica no debe ser pronunciada por laicos. Tampoco conviene que sea compartida, como podría ser en grupos muy reducidos. El diálogo a veces puede ayudar, sobre todo en las misas con niños. La homilía no se improvisa. Hay otras oportunidades distintas de la misa para compartir el Evangelio, y aunque existe una tendencia a valerse de la misa para todo tipo de actividades pastorales, es bueno no olvidar que cada cosa debe hacerse a su debido tiempo.
El credo. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. ¿Qué es? Es una profesión de fe que recita la comunidad. También se llama símbolo, que significa señal por la que a uno se le reconoce. Al cristiano se le reconoce por la profesión de fe. Fue introducida en la liturgia a mediados del siglo VI en el Oriente Bizantino. En Roma se incluyó en el siglo XI. ¿Por qué se reza de pie? Porque estar de pie significa firmeza en la fe y un deseo de poner en práctica con hechos esa fe que se proclama. La oración de los fieles. La oración de los fieles también se llama oración común, oración o plegaria universal. Consta de una introducción y de unas peticiones de carácter universal y también local, por las necesidades de la Iglesia Universal, por las necesidades de la sociedad, por los gobernantes de las naciones, de las personas, por la salvación del mundo, por los que sufren cualquier necesidad, por la comunidad local. Las peticiones pueden ser leídas por una o varias personas y han de estar preparadas y escritas. Pueden amoldarse a las diversas celebraciones, una boda, un funeral, etc. Luego de esto, nos movemos a la liturgia eucarística. La liturgia eucarística es la parte más importante de la misa. La liturgia de la palabra y la liturgia eucarística no son dos actos de culto distintos, sino dos momentos celebrativos de un único misterio. La Iglesia ha estructurado la celebración de la Eucaristía a partir de las acciones que corresponden a las palabras y gestos del Señor en la última cena. En la última cena, Cristo instituyó el convite pascual, por medio del cual el sacrificio de la cruz se vuelve continuamente presente cuando el sacerdote, que representa a Cristo, realiza la acción que el mismo Señor cumplió y ordenó a sus discípulos que hicieran en su memoria. Entonces llegamos a la presentación de las ofrendas. Primero se prepara el altar o mesa del Señor, colocando el corporal, el cáliz y el misal en el altar. Luego los fieles presentan en el altar el pan y el vino, que se convertirán en el cuerpo y la sangre de Cristo. Las reciben el diácono o el sacerdote. También pueden traer otras ofrendas para fines caricativos o útiles para el sostenimiento del culto. Se colocan fuera de la mesa del Señor. ¿Qué tradición tiene la presentación de las ofrendas? En los primeros siglos de la Iglesia, los fieles llevaban de sus casas los dones que debían ser ofrecidos y que eran presentados al sacerdote por un diácono. ¿Qué significado tiene este rito de las ofrendas? Tiene un significado bautismal, porque solo pueden hacer ofrendas los bautizados en comunión con la Iglesia. Tiene un significado eucarístico, porque los dones se presentan para ser consagrados en el cuerpo y la sangre de Cristo. Tiene un significado antropológico. Ese ofrecimiento de los frutos más representativos del trabajo del hombre significa el ofrecimiento de cada fiel en concreto, de su vida, de su trabajo, de sus ilusiones. Tiene un significado social. No son ofrendas solo individuales, sino de toda la iglesia. El pan y el vino se presentan juntos o por separado. Esa es la pregunta. Se presentan por separado, siguiendo la tradición litúrgica. Lo contrario sería además empobrecer los signos. A continuación, el sacerdote toma entre sus manos la patena con la hostia
y elevándola un poco recita una plegaria de bendición. Hace lo mismo con el cáliz. Antes de presentar el vino, se depositan en el cáliz unas gotas de agua. Es un rito antiquísimo, porque parece que así lo hizo nuestro Señor. ¿Qué simboliza esta mezcla de agua y vino? El agua simboliza a los fieles y el vino a Cristo. La mezcla de vino y agua simboliza la unión de nuestra naturaleza humana con la naturaleza divina de Cristo. También simboliza el agua y la sangre que brotaron del costado de Cristo al ser traspasado por la lanza. La oración privada del sacerdote. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde. A continuación viene la oración privada del sacerdote y en ocasiones la incesación de las ofrendas sobre el altar y del altar mismo, que es facultativa. ¿Qué significa incensación? Esa incensación de las ofrendas y del altar mismo simboliza que la oblación y la oración de la iglesia suben a Dios como el incienso. Es una reverencia anticipada al cuerpo y sangre de Cristo que pronto se harán presentes. ¿Quiénes pueden ser incensados? Pueden ser incensados también el sacerdote y el pueblo después de la incensación del altar. Entonces el sacerdote se lava las manos. Ese rito expresa el deseo de purificación interior, además del gesto práctico de lavarse exteriormente las manos después de tomar las ofrendas o utilizar el incensario. Simboliza el deseo espontáneo de purificarse el corazón antes de tocar las cosas sagradas santas. Mientras se lava las manos, el sacerdote ora en silencio. Límpiame, Señor, de mi iniquidad y lávame de mi pecado. Es decir, que hace un acto de contrición y se prepara para celebrar más dignamente el santo sacrificio de de la misa. Ahora hacemos una invitación a orar a la que responde el pueblo. El origen de este rito se remonta al siglo VIII. A continuación, dirigiéndose a todos los fieles, les dice unas palabras que son como el compendio de la misa. Orad, hermanos, para que este sacrificio, mío y vuestro, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Y todos contestamos, el Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Ahora hacemos la oración sobre las ofrendas. Esta es una oración que se recita en voz alta, con las manos extendidas y que cierra y condensa el sentido de esta primera parte de presentación de los dones. Esta oración prepara a la asamblea para su participación en la gran oración eucarística. La Iglesia ruega para que, unidos a la entrega de Cristo, los fieles ofrezcan su existencia entera a Dios Padre. Recordar esto muy bien, hermanos. Prevalece entonces ahora el momento de la oración eucarística. Es el momento culminante de toda la celebración. Es una plegaria de acción de gracias y santificación. El sacerdote invita a los fieles a levantar el corazón hacia Dios y a darle gracias a través de la oración que Él, en nombre de toda la comunidad, va a dirigir al Padre por medio de Jesucristo. Hay distintas plegarias eucarísticas que contienen estos elementos. El prefacio. La plegaria eucarística se inicia con el prefacio, que es un canto de acción de gracias a Dios por todos sus beneficios. Aclamación de todo el pueblo con el sacerdote. Se reza el Santo, 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 que es una alabanza solemne a Dios. Se hace la invocaciones o la epíclesis. La iglesia implora el poder divino para que los dones ofrecidos por los hombres queden consagrados y se conviertan en el cuerpo y la sangre de Cristo. Se realiza una conmemoración de los vivos. El sacerdote puede decir los nombres por quienes tiene intención de orar o bien junta las manos y ora por ellos unos momentos. Luego, con las manos extendidas,
ruega por los reunidos en la asamblea. Hacemos la conmemoración de los santos. La narración de la institución y consagración. El centro de la plegaria eucarística lo ocupa la narración de la institución y la consagración. Este es el momento de mayor recogimiento en que el sacerdote, recitando las palabras de Jesús en la última cena, convierte el pan y el vino en el cuerpo y la sangre del Señor. En la anamnesis se recuerda la pasión, resurrección y ascensión de Cristo. En la oblación, la Iglesia ofrece al Padre en el Espíritu Santo la hostia inmaculada, con el deseo de que los fieles se ofrezcan también a sí mismos. Y las intercesiones. A continuación, el sacerdote con los brazos abiertos sigue dirigiéndose a Dios Padre, pidiéndole por nuestras necesidades. Pide por la Iglesia y por todos sus miembros, tantos vivos como difuntos. Pide por la paz y la unidad, etcétera. A continuación, se realiza lo que llamamos doxología o alabanza final y dice, por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Y todos respondemos, amén. Durante la plegaria eucarística no se deben recitar oraciones o ejecutar cantos, ni tocar el órgano, etc. Al proclamar la plegaria eucarística, el sacerdote debe pronunciar claramente el texto, facilitando su comprensión a los fieles. Lo que se recomienda es que el sacerdote cante el prefacio, anamnesis, consagración y epíclesis, según las melodías aprobadas por la autoridad competente, que es el directorio y lo menciona en el numeral 85. Entonces, ahora continúa el rito de la comunión. Inicia con el Padre Nuestro. El sacerdote invita a rezar el Padre Nuestro. Durante el Padre Nuestro, todos los sacerdotes concelebrantes extienden las manos como el celebrante principal. Todos juntos, el sacerdote y la asamblea recitan esta oración que Cristo nos enseñó. Es la mejor manera de prepararse para recibir la Sagrada Comunión. Luego sigue el rito de la paz, por el cual los fieles expresan mutuamente la caridad. El sacerdote desea la verdadera paz a todos, invitando a la asamblea a manifestar ese mismo sentimiento. Ese gesto puede ser darse la mano, inclinar la cabeza o un abrazo en un gesto de comunión, no de felicitación. Sin embargo, hago nota de que en las indicaciones que el Señor Jesús nos ha dado en la forma en cómo nosotros celebraremos la misa como apóstoles de los últimos tiempos y como será en el reinado eucarístico, este gesto, Él pide tornar la cabeza hacia la persona que está a su derecha, un saludo ligero y tornar la cabeza hacia el que está a la izquierda y un saludo ligero, donde transmitimos la paz y la caridad. Ningún movimiento, ningún gesto que altere la paz y la solemnidad de este instante. Debe ser un gesto verdadero. La paz que se desea ha de entenderse en el sentido bíblico teológico, compendio de todo bien, fruto del Espíritu Santo, que lleva a los fieles al amor a Dios y a los hermanos. Por lo tanto, es un rito en que debemos estar rodeados de paz y reflejarla a los demás. Es importante que no formemos alboroto en medio del templo, como se ha hecho muy común en nuestras iglesias estos días. Ahora vamos nosotros a vivir la fracción del pan.
El sacerdote toma el pan consagrado, lo parte sobre la patena y deja caer una parte del mismo en el cáliz, diciendo en secreto, el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, unidos en este cáliz, sean para nosotros alimentos de vida eterna. Y se procede a la comunión. El sacerdote hace una genuflexión, toma el pan consagrado y sosteniéndolo sobre la patena lo muestra al pueblo diciendo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. A Jesús se le llama Cordero a semejanza de los corderos que se sacrificaban en el templo, pero con una gran diferencia. Los corderos del templo no quitaban el pecado del mundo. En cambio, el Cordero de Dios quita el pecado del mundo. Antes de comulgar decimos, el Señor, no soy digno, usando las palabras del centurión de Cafarnaúm, cuando se reconocía indigno de recibir a Jesús en su casa. Es importante recordar nuevamente, hermanos, que cuando se hace el gesto de paz en la misa, luego inmediato procede la fracción del pan. Y muchas veces nos tardamos tiempos celebrando ese momento, saludando a todas las personas y más allá que están en el templo y rompemos el silencio y la solemnidad que significa agradecer que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo está presente con nosotros ahí en el altar. Es a Él a quien nosotros debemos toda la atención en ese instante. Y por lo tanto, todos estamos llamados a ser testimonio de este conocimiento y llevar poco a poco dentro de nuestras comunidades el entendimiento de este momento y cómo el Señor desea que nosotros lo vivamos. Ahora se procede a la comunión. La comunión es un don que el Señor ofrece a los fieles por medio de un ministro autorizado. Se imita el gesto del Señor. Se lo dio diciendo, tomad. Por esa razón la Iglesia no admite que los fieles tomen por sí mismos el pan consagrado y el cáliz sagrado, ni que se lo pasen de uno a otro. Ese autoservicio sería además una manifestación de clericalismo, porque se obligaría a todos a comulgar en la mano y la Iglesia respeta la sensibilidad de cada uno. Unos pueden comulgar en la boca y otros en la mano. Esto es lo que dice la Iglesia con respecto a la comunión. Y los sacerdotes en realidad no pueden negar esa sensibilidad de cada uno de nosotros. La Madre Santísima, en los llamados de amor y conversión, nos ha indicado que nosotros en nuestras manos no tenemos la santidad y la, la forma de tocar el cuerpo y la sangre de su Hijo, y que nosotros debemos comulgar en la lengua. Por lo tanto, siguiendo las indicaciones que nos han dado en los llamados de amor, los apóstoles de los últimos tiempos, recibimos la comunión en la lengua. Y así se concluye esta parte con la oración después de la comunión. El sacerdote comulga y a continuación lo hacen aquellos fieles, es decir, solo pueden comulgar los fieles bautizados, que se saben con las debidas disposiciones, se han examinado y han reconocido que están en gracia de Dios, que no tienen ningún pecado mortal sin confesar. La Iglesia nos recuerda que los que van a recibir el sacramento no lo hagan sin estar durante una hora en ayunas de alimentos sólidos y bebidas, exceptuando el agua. ¿Cómo vivir bien el ayuno eucarístico? La Iglesia enseña que quienes van a comulgar fuera o dentro de la misa han de observar el ayuno de todo alimento líquido o sólido durante una hora, excepto cuando se trate de agua o medicamentos. Y los ancianos y enfermos
así como los que cuidan de ellos pueden recibir la Sagrada Comunión aunque no hayan guardado el ayuno durante una hora. Esto está estipulado en el Código de Derecho Canónico en el numeral 919. Bien, entonces ahora ya entramos a la última parte de la misa, que es el rito de conclusión, que tiene dos partes, el saludo y la bendición final. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Se pide la ayuda de Dios para todos los que han tomado parte en la Eucaristía, para que Dios les ayude en su vida diaria. El amén del pueblo expresa la confianza en la misericordia de Dios. Y la despedida. Hay dos despedidas. La despedida de los fieles con una frase sencilla, podéis ir en paz. Y la despedida del altar, símbolo de Cristo. El celebrante principal lo venera mediante un beso, como al principio. Es una expresión de amor y veneración de toda la iglesia a Cristo. La fórmula, podéis ir en paz, indica que se trata de una misión. Es decir, es un envío donde nos vamos a llevar al Señor en la palabra, en el cuerpo y en la sangre. Y el Señor permanecerá en nosotros tanto tiempo como nosotros estemos junto a Él, lo mantengamos vivo dentro de nosotros. Conversemos con Él continuamente. Trabajemos con Él en todo lo que hacemos. Lo veamos a Él en todos los hermanos con quienes nos encontramos. Y no debemos ser abruptos, como muchos que a veces salimos de la iglesia y ya entonces empezamos a mirar a la persona que no nos gusta y me voy a esquivar para acá para no topármela y ya estamos en ese instante desconectados con Jesús, Eucaristía. Ninguna de estas cosas, hermanos, forman parte de lo que nosotros deberíamos hacer durante la Santa Eucaristía y el resto del día y del tiempo hasta que volvamos nuevamente a comulgar. Bien, esto de aquí ha sido revisar el rito. El tiempo se consumió. Así mañana vamos a nosotros revisar cómo desea el Señor en los estatutos que esta celebración de la Eucaristía se realice por los apóstoles de los últimos tiempos y que lentamente sus sacerdotes, aquellos que ya están compenetrados y enamorados de la misión, inicien a realizarlo de esta manera, porque así ya vamos sembrando el reino eucarístico en la tierra. Bien, ¿alguna pregunta, queridos hermanos? Se me han quedado dormidos. No, aquí estamos, hermanita, aquí estamos. Eh, no, es que creo que bastante claro es el, el tema y uno trata de hacer lo más posible. Y efectivamente, la idea es no caer en la tentación cuando uno sale de la Eucaristía. Pero sí, la devoción tiene que ser inmensamente grande porque estamos en presencia del Señor. Por eso hay cuestiones que como digo yo, o pues que me molestan porque pues yo soy del tipo de Eucaristía como la del Santo Padre, pero a mí cuando hay mucha música no me llega, no me siento como dicen en el lugar equivocado porque es como si fuera yo la única que estuviera fuera del contexto porque no participan como debe ser, ¿no? Entonces no soy partícipe de tanta música, tanta aplauso, porque se supone que no se debe aplaudir en la Eucaristía, pero ya últimamente lo forman polgorio y no es así. Pero pues
seguir orando por todos estos sacerdotes que realmente necesitan mucho más concentración de lo que realmente están efectuando, que es el santo sacrificio de nuestro Señor. Así es, hermanita Nancy. El Señor nos pide que nosotros hagamos eso. Primero entendamos lo que es su Santa Misa y lo que es vivir la Eucaristía, para que luego, en comunidad con los sacerdotes, en común acuerdo, en nuestras parroquias, ir lentamente reinstaurándola como corresponde. Totalmente de acuerdo que la música y los cantos están estipulados que deben ser de un tipo específico. Escoger los cantos tiene que ser previo. Muchas veces los sacerdotes no participan de eso, a veces por falta de tiempo, y los hermanos que tienen los ministerios musicales vienen trayendo modas como las modas de la ropa dentro del templo. Eso altera muchísimo el espíritu, la disponibilidad nuestra. Pero tenemos una alternativa que nos ha dado nuestra Madre Santísima y es reparar. Cuando nosotros veamos eso, no dejemos que nos turbe, sino más bien abrir nuestro corazón y llevar esa pena y ese dolor para que no le llegue a Jesús, sino tomarla nosotros a cuesta y en ese momento orar y pedir y reparar, para que las gracias caigan sobre el sacerdote y él tenga en su voz y en su mandato sobre ese rebaño poner el orden. Pero a veces ellos mismos no están en orden. Y pues pedir entonces que el Señor y el Espíritu Santo ordene esos corazones para que todo sea como corresponde. Así es, la reparación, por eso somos un apostolado de reparación, porque ya llegaremos tal vez mañana, no, mañana no, el día lunes a leer sobre los llamados de amor en los cuales nos hablan a nosotros de la misa y lo que, y lo que significa para Jesús, para María, para Dios Padre, la misa y lo que esperan de nosotros. Entonces, con ese entendimiento, nosotros tenemos que ir corrigiendo. Primero nosotros mismos, luego a nuestros hermanos y luego coger de la mano al sacerdote con gran cariño y caridad y tratar de ganarnos también ese corazón. Tarea difícil es porque hemos dejado, los católicos, hemos dejado que esta ola de desorden entre en el templo. Así también Jesús un día va a venir y nos va a sacar de allí a latigazos, como lo hizo con los judíos cuando habían hecho de su templo un mercado, pues es parte de toda la invasión y el daño que se está realizando a la iglesia. Y es parte de por eso que el Señor nos dice, sean ustedes los San Francisco de este tiempo, sean ustedes los San Juan de la Cruz de este tiempo, sean los Teresa de Ávila de este tiempo. Así pues, tenemos este campo de lucha y pues vamos a tomarlo con amor y firmeza. ¿Alguna otra pregunta? Buenos días, hermanita Nancy. Sí, dos cositas. Bendiciones. Eh, Nos vas a enviar este audio, ¿verdad? De esta catequesis al grupo, Sí, voy a mandar. porque yo lamentablemente me tuve que retirar porque fui a misa, pero ya solo agarré la colita, como dicen aquí en Nicaragua. Bueno, eso. Y segundo, que he notado yo cuando hay misa de difuntos, personas que llegan a acompañar a las familiares a la hora de la paz, esto dilata 10, 15 minutos, las personas invitadas o las que llegan a darle el pésame, la paz, y entonces he notado en varias ocasiones que los sacerdotes esperan para continuar la Santa Misa, que ellos terminen de darle la paz a los familiares del difunto. Digo yo que eso debe ser al final de la Santa Misa, porque realmente ya ves lo que está escrito, lo que no debemos de hacer. Sí.
Bueno, eso era. Gracias. La misa no es un evento, ni en una boda se puede permitir que es una fiesta, menos en el funeral, donde tenemos que ser realmente respetuosos de esa alma. Vamos por el alma, en realidad, y acompañar a la familia, pero no a causar desorden en el templo. Una carta anónima, hermanita, para sacerdotes siempre funciona. Una carta amorosa pidiéndole al Espíritu Santo y a la Madre Santísima que la lleve al corazón del sacerdote y entienda, porque vamos a entender mañana más profundamente lo que ocurre justo en el momento después de que hemos recibido en la acción del Espíritu Santo a través del sacerdote la distribución de la paz dentro del templo y cómo la compartimos unos a otros y estamos ansiosos esperando ya que el Cordero de Dios en su retorno, ya, porque dentro de la misa celebramos el retorno de Jesús y lo celebramos cuando decimos 3 veces, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ¿verdad? Ten misericordia de nosotros y danos la paz. Ahí estamos sellando y ahí que vemos el sacerdote yendo hacia el sagrario y el desorden alrededor, bastante serio. Pero seamos ejemplo, tratemos lentamente de irles explicando a nuestros hermanos y vamos a lograr que así sea. Estoy segurísima de eso. Bien, creo que si no hay más, damos por cerrado. Sí, no he hecho los últimos videos todavía porque he tenido bastante trabajito, hermanitas, pero ya voy saliendo. Entonces ahí me dedico a hacer esto. Tengan un poquito de paciencia. Bien, nos veremos el día lunes, queridos hermanos, no sin antes agradecerle enormemente a nuestra Madre Santísima. No me escucha, hermanita. Y escucho. Es importante que esta lección, primero la vivamos nosotros, porque vamos al templo, que es casa de oración, y parece un club social. Gritamos, hacemos las cosas, y eso lo digo por nosotros mismos, por nosotros, es decir, del apostolado. Llegamos al templo, ¿verdad? Ni siquiera saludamos al altar, porque el altar es el mismo Jesucristo, ¿verdad? Y comenzamos como si estuviéramos en un club social. Y eso no debe ser así. Ya lo digo por experiencia. Y tener conciencia de que cuando dos o más se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo, no tenemos conciencia de eso. Y por eso es que hacemos un club social. Porque ya vamos a adorar, honrar, venerar, porque Cristo, antes de presentarse eucarísticamente, ya está en nosotros, porque está entre los que nos reunimos en su nombre. Eso quería observar. Gracias. Sí, hermanito Rómulo, así es. Em, Realmente el entendimiento real es que el Señor se crucifica cada vez que el sacerdote lo consagra. Él vive con su madre nuevamente toda la pasión y derrama su sangre y se traspasan sus heridas y todo eso ocurre durante la misa. Pero por falta de catequesis, por falta de entendimiento, la mayoría no entiende lo que está ocurriendo. Es invisible, pero en fe nosotros debemos saber que eso está ocurriendo y debemos acompañarlo desde el principio hasta el final. No salirse antes, algunos comulgan y ya se salieron. La misa no ha terminado. Eso ofende al Señor. Es que vamos a ver a Dios mismo dentro de la misa. Es el momento más importante de nuestra vida en el día y en nuestra vida entera. Y no aprendemos realmente a darnos cuenta de eso, qué mal estamos nosotros como católicos y peor como apóstoles de los últimos tiempos.
Así que tenemos realmente bastante trabajo que pulir y bastante esfuerzo que hacer en disciplinarnos y separarnos del mundo, por lo menos durante la misa, conectarnos con el Señor y vivir con nuestra Madre acompañándola en todo el proceso, para ganarse todos los frutos y las gracias que el Señor está repartiendo a Raúl. Se echan a perder porque nosotros estamos distraídos en la necedad. Esa es la verdad. Bueno, el día lunes vamos a avanzar un poco más y creo que todos vamos a quedar muy certeros de lo que tenemos que hacer en adelante y mejorar. Siempre hay espacio para mejorar y vamos a hacerlo. Bien, nuevamente agradeciendo a nuestra Madre Santísima por su paciencia, su amor. ¿Cómo debe ella sufrir de vernos hacer todas las barbaridades que hacemos? Porque como madre conocedora de lo que está ocurriendo, ella debe estar angustiada de ver a sus hijos haciendo todo ese desorden, toda esa falta de respeto. Madre Santísima, envía tu Espíritu, tu Esposo Divino, ilumina nuestros corazones. Permite que nuestra oración mejore para que al orar nosotros podamos ganar esa capacidad de entendimiento, de sabiduría. Permite, Madre, que nosotros nos acerquemos a la Eucaristía contigo de la mano, que el Señor no vea todas nuestras groserías y miserias, sino que te vea a ti, hermosa y radiante, y así Él nos confiera la capacidad de vivir la Eucaristía en su plenitud, de entender que al recibirlo estamos recibiendo el más grande tesoro que jamás nos podríamos imaginar tener, que es al mismo Hijo tuyo en nosotros. Madre Santísima, hoy te ofrecemos toda nuestra tarea del día y vamos todo el día a rumiar en lo que significa atender la misa. Y vamos a tratar de ver dónde nosotros estamos cometiendo errores y falacias. Y prometemos hacer todo el esfuerzo en nuestra miserable humanidad para reparar y para sacar adelante hacia nuestros hermanos el entendimiento del regalo hermosísimo del sacramento de la Eucaristía. Amén. Paz y alegría en Jesús y María, hermanitos. Caminemos, que hemos sido enviados. Y hemos sido enviados y tenemos que tomar nuestra maletita, nuestra mochila y ir adelante caminando. Sí lo vamos a poder lograr, no podemos fallarle a nuestra Madre Santísima. Ella escogió este ejército, todo lleno de viejitos, enfermos, jóvenes desconcentrados, todo tipo de cosas bastante difíciles de entender. ¿Cómo puede ella llamar este su ejército si somos como una pila de lesionados y de deshabilitados? Pero si ella tiene fe, y su fe la hizo llegar a ser la Madre de Dios y a ser la mediadora y la corredentora, quiere decir que sí podemos y con su ayuda lo lograremos. Adelante pues. Adelante, hermanito Fía. Sí, hermanita, hoy, sí, mañana continuamos. Yo pensé que hoy era viernes. Ok, mañana continuamos, ¿ok? Bendecido Marte, hermanita. Gracias.